Poblanerías presenta. Guadalupe Leal, diputada local del Distrito 16 de Puebla. Bienvenida a Poblanerías, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, Liz, gracias por recibirme, igual a Juan Carlos, como siempre, pues permitirme a todas las personas que sintonicen este podcast, pues que puedan conocer un poco de este tercer año legislativo y sobre todo de la labor que hemos hecho y que también ustedes han sido parte fundamental para hacer la difusión. Justo ¿no? Hay que reconocerles ya también. por rendir tu tercer informe en este, pues ya breve, cortísimo espacio que le queda a la todavía viva 61 legislatura. Así es, pues iniciamos en el 2021 con muchas peticiones y muchas luchas como fueron la movilidad, medio ambiente, discapacidad, iniciativas en materia también de migración y culminamos ya este próximo 14 de septiembre y pues estamos en la recta final y para mí siempre es muy importante demostrarle a las y los poblanos lo que hicimos obviamente en los 3 años, sin embargo hoy vamos a hablar del último tercer año legislativo. Lupita, yo sé que anduviste por todo tu distrito, pero recuérdanos, para las personas que todavía no saben cuál es el Distrito 16, ¿cuáles son las colonias que abarco? Son 125 colonias aproximadamente, integra el Infonavit La Margarita, Infonavit La Flor, también Amalucan, Colonia San Manuel, una parte del Mirador, Satélite Magisterial, El Esfuerzo, Colonia Álamos, Gregorio Gante, una parte de lo que es Lomas de San Miguel. Es un distrito muy extenso, ¿no? Es muy extenso y pues también tiene complejidad porque ciudadanos de La Calera tienen unas necesidades muy diferentes como seguridad y por ahí está cerca el Infonavit La Margarita y también tienen otras necesidades, por ejemplo, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con los espacios públicos dignos y pues bueno, es un distrito muy, muy extenso. Y una de tus banderas justamente fue la movilidad y en esta legislatura lograron, con la iniciativa que tuvieron algunas organizaciones que tú acompañaste y que finalmente tú eres quien sube e impulsa esta ley de movilidad. Así es. Y que hoy es una realidad en Puebla. Sí, ya publicada en este periodo del tercer año legislativo, 6 de diciembre del 2023, queda publicada en el Diario Oficial, por primera vez en la historia de este estado de Puebla, una ley de movilidad y seguridad vial que le da a las y los poblanos una certeza y una justicia vial. Casi nadie habla de justicia vial. ¿Qué es la justicia vial? La justicia vial es cuando existe un siniestro. Sí. Y en este caso los más vulnerables son peatones, personas con discapacidad, ciclistas o quien tenga una patineta o un scooter. En un siniestro vial habitualmente no hay una reparación del daño o no hay un acompañamiento hospitalario. Siempre quienes tienen una bicicleta o son peatones o usan un scooter terminan pagando su hospital, exactamente. Finalmente. Entonces esta ley era una clara necesidad de que se tenían que hacer criterios de velocidades, 20 kilómetros en lo que eran horas escolares, lo que es zona hospitalaria, zona también donde hay gran afluencia de personas, 30 kilómetros en avenidas secundarias, 50 kilómetros con semaforización y 80 kilómetros, por ejemplo, como en la vía Tliscayo. También era necesario un criterio de una pirámide de movilidad que le recordara a las y los poblanos, por ejemplo, que el peatón, el ciclista y personas con discapacidad tienen que ser prioritarios. ¿En qué, Liz? Hasta para la construcción de calles. Sí. Y hay un capítulo importante en la Ley de Movilidad donde te dice que hoy el nuevo diseño de calles deberá de contener medidas, colores y estructuras que siempre sean prioritarias para el peatón. Por ejemplo, los puentes peatonales, adiós. Ya no deben existir. Nadie los debe de construir. Los que están, pues se quedarán. Porque también sería un gasto de meterle el dinero del malo al bueno, ¿no? No tiene caso quitarlos. Como ejemplos, como aquí en el municipio de Puebla, que ya se han retirado, como el de Plaza Dorada, se retira el del Sench, y se construyen estos pasos peatonales, que son un poco a desnivel en algunas ocasiones. El de Plaza Dorada no es a desnivel, es a paso de... A piso parejo. Y entonces ahí ya permite una movilidad muchísimo más fluida. Así es. Para todas las personas. Y fíjate que el tema del puente peatonal era muy controversial porque muchos de las y los automovilistas nos decían, pues que suban por el puente. Sí, ¿cómo va a subir una persona con discapacidad
aunque no tuviera escalera de acceso, esta rampa, cuando se necesita el auxilio o la fuerza de alguien, porque las rampas tienen pues una elevación muy diferente a la que tendría que ser la norma técnica. Por ejemplo, las personas que están en un embarazo. Lo que estás diciendo, exactamente. O, por ejemplo, una discapacidad visual. Bueno, entonces, por eso es que la ley de movilidad era necesaria para una justicia social, pero sobre todo para una equidad. Porque igualdad, como tú sabes, todo el mundo puede salir en igualdad en movilidad, pero una equidad y una justicia no existía. Y estos cruces, precisamente, de lo que son cruces seguros, que involucra los volardos, que involucra la semaforización, las cebras peatonales, eran necesarias porque únicamente con el puente peatonal estábamos segregando a quienes en la pirámide de movilidad hoy son prioritarios. Eso por un lado, y lo que decías de la justicia vial para muchas personas, sobre todo en un contexto en el que más del 60% de los conductores se dan a la fuga cuando existe un atropellamiento, ¿no? Y entonces, ¿quién ve por las lesiones de la persona que resultó lesionada, en este caso, ya sea un peatón, un ciclista, un motociclista incluso? Exactamente. ¿Y por qué era necesaria también la ley, Liz? Porque cuando llegaba el primer respondiente, que es en este caso el policía de vialidad, ¿qué hacía? Se la creía de juez. Tú tienes la culpa y tú eres inocente. Sí, sin un peritaje adecuado. Sin un peritaje adecuado. Entonces, hoy esta ley también viene acompañada de alcoholímetros permanentes, no nada más viernes y sábados, viene acompañada de un nuevo reglamento que ya se cumplieron los 180 días y que nada más estoy contando a ver los municipios y los ayuntamientos cuándo los empiezan a publicar. Quería preguntarte, ¿a partir de cuándo los ayuntamientos ya deberían empezar, por ejemplo, con algo tan rutinario que serían los alcoholímetros? Si se publicó en diciembre, estamos ya en junio, ya son los 180 días. Estamos diciendo que para julio, más tardar en agosto, ya tendrán que estar estos reglamentos, ¿no? De la señalética, avisarles, por ejemplo, a las y los ciudadanos que hoy para sacar una licencia o para renovar una licencia tendrás forzosamente que hacer una prueba práctica y una teórica. Yo no más la teórica, sino también la práctica con estos simuladores que ya la Secretaría de Movilidad Estatal habilitó. Entonces, pues también dentro de este tercer año legislativo fuimos el primer estado que va a tener su fiscalía en vialidad. Ya también se aprobó en este tercer año legislativo, somos el único estado que la tiene en todo el país y era necesaria, así como había una ventanilla directa para feminicidios, tenía que haber una ventanilla directa para siniestros en vialidad, sobre todo porque te digo que los agentes de tránsito llegaban y tú eres el culpable cuando quien tiene que otorgar eso es un juez. Claro. Y hoy hay un tercer también involucrado, anteriormente eran dos en un siniestro. ¿Sí? Hoy el tercer involucrado es el ayuntamiento. Si no estaba el semáforo, si no estaba la señalética, si no estaba la cebra peatonal. Una responsabilidad colectiva. Así se llama. Se llama la figura que hay en la ley, se llama una responsabilidad compartida, un siniestro compartido. ¿Y por qué, Liz? A ver, ¿cómo hiciste el diseño de tu nueva calle que construiste? No, pues con banquetas de 10 centímetros. No, pues sí. Imposible. Entonces, hoy, pues, habrá una clara muestra de que esta ley sí, con el diseño de calles, hará calles inclusivas, sostenibles, sustentables, accesibles y, sobre todo, ciudades más humanas con esta ley. Y otra de las leyes que yo creo que también Puebla se puso en el mapa nacional como un referente es esta ley para sancionar el maltrato animal, por el caso de Mila, que recordemos también que tuvieron pues ahí el impulso de Elena Larrea, que murió prácticamente un mes después de haberse aprobado la ley y por la cual tú junto con otros colectivos igual de animalistas estuvieron impulsando y hoy finalmente, después de estar en la congeladora más del año, efectivamente, no podemos dejar de olvidar cuando por redes sociales nos enteramos de que Perrita, que es una muñeca que es una perrita, había sido abusada sexualmente por un menor de edad de 14 años. Y a los 2 o 3 meses nos enteramos que Mila, esta potranca que Elenita Larrea pues cuidaba en en esta casa de... Pues es una casa finalmente donde ella tenía más de 300 caballos y entonces ella descubre que su potranca también había sido abusada sexualmente. Entonces buscas
y te das cuenta que en el Código Penal no existe una tipificación de la zoofilia. Y entonces vuelvo a lo mismo. Cuando llegan al Ministerio Público, cuando llegan al juez, pues dicen es que no existe en el manual de maltrato, no existe en el manual de delitos la zoofilia. Claro, ¿cómo va a proceder que con se eso? vaya, exactamente. ¿Cómo vamos a sancionar? Es más, no podemos ni sancionar si no existe en el catálogo del maltrato, ¿no? Entonces, fíjate que ahí yo le quiero agradecer a todo lo que es el movimiento animalista de Puebla, que son más de aproximadamente 130 pues organizaciones que gracias a ellas pues se impulsó esta iniciativa y que todas las sanciones pues ya son ahora tipificadas y con años, por ejemplo, si te puedes dar cuenta en el acto de sexual con animales de 1 a 4 años y una sanción de 10,000 a 43,000 pesos y otras más. Y esta ley que ya está aprobada, también involucra que los animales ya son considerados seres sintientes, que hoy ya no son centros de bienestar caninos, sino centros de bienestar animal para todas las pequeñas especies. Y pues esta ley, aunque se llame Ley de Bienestar Animal, la sociedad le ha puesto Ley Elena, en reconocimiento a la labor de Elena Larrea, y que fue una impulsora y una presión social para que se aprobara pues la tipificación de la zoofilia. Y ahora que hablas de tener estos entes sintientes, por llamarlo de alguna forma, lo más reciente fue la ley del arbolado, que también toma, digo, si ya por un ser vivo que lo vemos que camina, anda y todo, se hace lo que se hace, ahora imaginemos con una especie vegetal, con un árbol, el cual es mutilado, muchas veces lo cortan de las ramas sin tener ni la precaución ni pues el dictamen necesario que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Se nos hace muy fácil arrancarlo o ver porque nada más está ahí, creemos que de nadie es, entonces pues yo tengo el derecho entonces de cortarlo. Sí, ¿no? Si tú haces un análisis, Liz, la ley de movilidad, la de zoofilia, la de arbolado y la de imagen institucional que ya están aprobadas son un engranaje. No puedes hablar de calles completas sin la presencia del arbolado urbano. Y esta iniciativa que se aprobó el pasado lunes 15 de julio por unanimidad en el Congreso fue una propuesta específicamente de sociedad civil por medio de Orlando Larios, de José Luis Escalera, de Antonio Ferrer, de Asener Lavalle y de muchas organizaciones arboristas, porque hay 2 sucesos especiales en Puebla. Primer suceso, cuando despertamos y la Plaza de la Democracia había mutilado a su arbolado. Este follaje que sirve de vivienda para los animales, este follaje que sirve como sombra natural y que los árboles en el diseño de una calle absorbe el agua para que no se inunden las calles. Ese es el propósito también del arbolado. Y no solamente eso, cómo se relacionan los animales aquí, porque el arbolado que tiene más de 50 años ayuda a que las banquetas tengan una temperatura adecuada para que las mascotas no se quemen sus patas. Eso, y también para los humanos, o sea, venimos de unas olas tremendas de calor en los meses de abril, mayo, junio. Exacto. Un poco, y vemos que en las calles, nuestras calles están completamente llenas de pavimento, pero no tenemos áreas verdes, tenemos un déficit que no es de ahorita, sino de años. Sí. De que no tenemos áreas verdes. De hecho, Puebla tiene un déficit de entre el 40 y el 70% de áreas verdes. ¿Sí? Y esta ley ya aprobada de arbolado, ¿para qué funciona? 1, se crea por primera vez en la historia de este estado una paleta de especies endémicas para que alcaldes y alcaldesas las planten en ese diseño de calles. ¿Y por qué es importante? Porque seguramente las y los poblanos que nos están escuchando encuentran que ya la infraestructura peatonal ha sido destruida por los tallos y por las raíces de estos árboles. Segundo, se crea un inventario de árboles patrimoniales. Si vas a Oaxaca, tú ves el árbol del tule y está completamente resguardado. Aquí tenemos el fresno que está atrás de estomatología de la UAP. Vas a Chonaca y encuentras una especie de un fresno de más de 90 años. Vas, por ejemplo... Hay unos en el Paseo Bravo también. En el Paseo Bravo también. Y atrás 100 años, del Colegio Pereira y adentro del Colegio María del Rosario hay un árbol esplendoroso. Entonces, ese inventario es para patrimonio y resguardo. Y del articulado más importante también es que ninguna empresa puede destruir o talar a los árboles para que se vea su anuncio luminoso o su identidad de marca. Como lo que pasó ahí con una agencia de coches en el Boulevard Hermano Cerdán y lo
que lo que al parecer pretendían hacer también en la parte del mirador, donde construyen una plaza comercial, ¿sí? Pero le ponen en los espacios de cajón de estacionamiento al paso de donde está un árbol. Entonces pues, eso implicaría que tenían que cortar el árbol. Pues no, Liz, hoy los árboles son considerados con esta ley aprobada, que somos el 5º estado, patrimonio del estado, patrimonio del planeta, ¿sí? Así son considerados. Y este artículo 23 fue inspiración de quienes se les ocurre que su marca se vea, vamos a mutilarlo. Y hay otro artículo muy importante, artículo 39, ciudadanos y ciudadanas que tengan una casa, una propiedad privada, en caso de querer retirar un árbol, ya no es mi casa, ya se acabó lo de es mi casa y yo quito el árbol. No, porque la ley ya protege al arbolado por el tema del déficit y sobre todo por el tema que te digo que aproximadamente por 2 metros cuadrados tendría que haber mucho más arbolado y no lo hay. Entonces, sí es sumamente importante que esta ley se tome solamente como un patrimonio, no solamente la construcción arquitectónica puede ser un patrimonio, sino también el arbolado. Oye, Lupita, pero ¿cómo hacer conciencia en las personas de que los árboles tienen esta importancia ya en nuestra vida diaria? Pues la difusión va a ser muy importante, yo espero que se publique ya en el Diario Oficial y cada ayuntamiento tendrá que hacer su labor para informarles y yo quiero hacerles un agradecimiento a ustedes porque hace unos días por medio de un Twitter, de un X, como le llaman hoy las y los millennials, pues nos enteramos que habían mutilado un árbol y algo para concluir sobre esta ley importante. Se crea una medida específica de la longitud de lo permitido, que es la poda. Porque la poda no puede ser la mutilación. Claro. La poda debe de ser una pequeña longitud, ¿sí? Lo que es el ramaje de los árboles. Claro, que solamente digamos que para que le dé una forma. Exactamente. Y ahora que mencionas las formas, Liz, se acaban las formas del arbolado. He visto muchas personas que hacen forma de avión, forma de casita, forma de niño. Se acaban eso es mutilar un árbol. Eso ya no está permitido. No, porque se requiere del follaje para que sea vivienda de aves y sobre todo se requiere de las hojas que caen, porque las hojas que caen es también para abono de los árboles. Y bueno, tenemos que dejar de ver a los árboles como que ensucian, ¿sí? Como que destruyen, sino más bien pues compartimos el planeta con ellos. Claro. Y ya para ir cerrando también esta pequeña plática que estamos teniendo por tu tercer informe, me gustaría que concluyéramos con la que yo siento es una de las más, es una ley que no solamente va a marcar el rumbo de la sociedad, como lo acabamos de ver, sino que le pone ya un freno desmedido, siento yo, al gobierno, porque muchas veces el gobierno es el que regula a la sociedad, pero ¿quién regula al gobierno? Y ahora tenemos una ley que los va a regular a través de la ley de imagen institucional, para Así que es. Si llega el partido tal, ponga su color tal, que si llega el partido fulanito, pone el color fulanito. Eso ya no va a estar permitido a partir de este gobierno que va a empezar en el 2024, gobierno estatal de Alejandro Armenta, los gobiernos municipales en los 217 municipios, ya no vamos a poder ver estos multicolores en todos lados, en las placas, en los edificios, en fin. Cuéntanos de esta ley, por favor. Así es. Fíjate que la ley de imagen institucional, Liz, era un reclamo y también una sugerencia de la ciudadanía cuando me decían ¿por qué reinventan la imagen pública y por qué reinventan la imagen institucional cada 3 y cada 6 años? Entonces había la necesidad de crear una ley que regulara imágenes, que regulara logotipos y que regulara elementos de identidad en los entes públicos. Y quiero decirte que esta ley ya está aprobada y publicada el 7 de febrero de este año en el Diario Oficial y ya aplica no solamente para gobiernos municipales y estatales, para poder legislativo y para poder judicial. ¿Y de qué trata? Que tienen que utilizar únicamente estos colores del Pantone autorizado, que como podrán pues ver todas y todos son colores neutrales, no alusivos a ningún color ni ningún partido político. Y bien lo dijiste, Liz, caía el PAN y a pintar el pasto de azul. Caía Morena y a pintar los gimnasios públicos de color guinda, o así sucesivamente. Y me parece que el dinero
de los partidos políticos le tiene que costar a sus militantes, pero no a la ciudadanía. Se tenía que hacer esta evolución de una imagen institucional, sí. Y hoy que ya fue remodelado el parque, que fue remodelado la ciclovía Hermano Cerdán, que también fue una de las luchas que tuvimos en estos 3 años, pues mira, se respetó, ya el actual gobierno respetó los colores, y eso es lo que tiene que ser, evolucionar a una imagen institucional. ¿Y a qué aplica? Parques, jardines, mercados, papelería, sitios web, uniformes y vehículos oficiales. Y las placas, ¿no? Que también por ahí decían que cada sexenio cambiábamos de placas porque tenían el color anterior del gobierno en turno. Entonces así es. Ahora ya no va a poder ser tampoco Pues ya así. no va a poder ser. Y hay otra cosa muy, muy importante que quiero decirte, que en esta ley que ya entra en vigor, es muy importante decir que afuera de la fachada de los edificios, lo único que puede existir es el escudo de nuestro estado de Puebla y el nombre de la dependencia o la secretaría. Se acaban los lemas afuera de los edificios. Ya no se pueden poner los lemas de Unidos Podemos, el rumbo. O el actual, ¿no? Ser historia, ser futuro. Historia, ser futuro. Se acaban los lemas. El lema únicamente podrá estar en la papelería y en los sitios web en blanco y negro. Y las sanciones, pues, van en relación con la ley de funcionarios públicos, la ley de responsabilidades de funcionarios públicos, y quiero compartirte que todavía hace un mes metí una iniciativa que aún no me han aprobado para tener como sanción mayor la inhabilitación de ese funcionario o esa funcionaria que no haya puesto, pues, ejecución de esta ley. Órale, o sea, sí, ellos mismos se van a poder investigar mediante que tú como ciudadano puedes denunciar sí. que hay esta ley falta. Trae, por ejemplo, el mecanismo de denuncia, que el ciudadano o la ciudadana vaya a la Contraloría del ayuntamiento y haga una investigación. Okay. Sin embargo, ¿cuántos contralores de los ayuntamientos realmente hacen su trabajo genuinamente? Entonces, cuando sucede eso, acabo de proponer una reforma a esta ley, que esta reforma no ha sido aprobada y que dice que quien viole la ley de imagen institucional tendrá que ser inhabilitado. Ese funcionario o funcionaria que tenga a su cargo, ya sea en infraestructura, pues el pintar de esta manera, o en servicios públicos, porque si no, Liz, pues será ahora sí que una letra muerta, y lo que se busca es que la ejecuten. Claro. Lupita, pues en 20 minutos resumimos prácticamente 3 años en los que, pues tú, déjame decirte, junto con algunos que otros diputados, fueron los que más estuvieron subiendo a tribuna para poder dar el debate, ¿no? Yo leía algunos datos que nos pasabas, que era que de 1,071 iniciativas que se presentaron en estos 3 años, pues únicamente 187 se fueron a debate, y me comentabas ahorita que alrededor del 30% de esas iniciativas ni siquiera fueron presentadas por los mismos diputados, sino debatieron iniciativas que les mandaron los gobernadores en turno. Así es, hay que decirlo. Lo que dice la Constitución de Puebla es que ¿quién tienen facultad para presentar iniciativas? Diputados. Ciudadanía también tiene la facultad, con el candado de que tienes que presentarla con 120,000 firmas, ¿no? Una iniciativa que también presenté y que no me la aprobaron, para eliminar las 120,000 firmas. También tienen facultad algunos alcaldes en materia administrativa, como por ejemplo cuando quieren cobrar el DAB o cuando quieren incrementar el presupuesto de algunos paraderos. Y en este caso, pues 30%, como por ejemplo Barbosa mandó ley del transporte, ¿no? Casi la aprueban porque la aprueban. Entonces 30% de esas iniciativas son de los gobernadores. Y que esa es una ley que queda pendiente. Queda pendiente la ley del transporte, porque vamos a dejar una Puebla que este sexenio nos quedó a deber en el tema del transporte público, y que desde mi línea de acción como activista yo seguiré pues luchando para que haya camiones con una plataforma al nivel del piso para personas con discapacidad. Y que se vea reflejado el costo, el incremento que se hizo con el pretexto de que se iban a modernizar y no sé qué tantas cosas, pero que todos los días seguramente te han de mandar fotos y videos de cómo están las condiciones de todas las unidades que
que todavía circulan aquí en el Así estado. es, Liz. Y en este tercer año legislativo también pues hicimos gestiones, hicimos operativos del transporte público, hicimos foros, hicimos pláticas y sobre todo recibimos a las y los poblanos, y quiero que me permitas invitar a todas y a todos los que nos escuchan. Este próximo viernes 26 de julio en punto de las 4:40 voy a hacer una rendición y un informe que se llevará a cabo en el Salón JP, que está ubicado en Avenida San Francisco 1017, Colonia San Manuel, y ahí me dará mucho gusto recibir a todas y a todos los poblanos que lleguen al Salón JP, pues para que me cuestionen, para que me pregunten y por qué no, Liz, para que me reclamen. De eso tiene que estar hecho un representante popular. Un representante popular no solamente puede representar a su partido político, tenemos que evolucionar a ser representantes de los que sí votaron por ti, de los que no votaron por ti y de los que todavía ven en ti pues esta opción de solucionar una necesidad. Ahí te espero, Liz. Sí, claro. ¿Y dejarás encargadas algunas iniciativas a la siguiente legislatura? Ya he tenido, me han solicitado algunas reuniones, algunos diputados y diputadas, y me da mucho gusto, Liz, que me digan, oye, ¿le puedo dar seguimiento a esta reforma que no te aprobaron? Adelante. Oye, ¿puedo tomar esta iniciativa que no te aprobaron? Adelante, cuenten conmigo, porque fundamentalmente lo que hice en este tercer año y en todos fue representar causas. ¿Sí? Uh-huh. Y muchas de las votaciones que tú conoces y que has dado seguimiento en estos 3 años fueron muy controversiales. Por ejemplo, el incremento del agua de los 778 millones de pesos, que cada vez que lo digo me duele tanto, y que de los 41 diputados, únicamente 5 votamos en contra de ese incremento del agua, porque yo tenía que representar a la ciudadanía, no al interés del gobernador en turno, no al interés de un grupo político. Y bueno, esos son también los retos que se viven en la legislatura y que el próximo viernes les contaré. Muy bien, pues no se lo pierdan entonces el viernes en el Salón JP 4:40 de la tarde. Ahí en la zona de San Manuel, para quien sea del distrito, pero y para quien no, ahí así los espero. Vaya, porque igual ellos tienen una iniciativa, te la platican, tú a lo mejor les puedes ayudar o pueden aconsejarse entre todos a ver qué es lo que se puede hacer para darle solución a ese problema. Lupita, muchísimas gracias y fue un gusto, la verdad, haber coincidido estos 3 años en esta legislatura, y esperemos que en los siguientes 3 veamos alguna de las iniciativas que todavía no te aprobaron, que las veamos reflejadas, y a lo mejor en unos 3 años a ver si nos das la sorpresa de repetir en esa o en otros cargos. Es, Liz. Y yo quiero, para finalizar, agradecerte a ti, a Juan Carlos y a todo el equipazo de Poblanerías. Muchas gracias. Porque siempre estuvieron pendientes, le dieron seguimiento y sobre todo, pues trabajamos conscientes de que las causas son primero antes que nuestra labor y nuestra profesión. Muchas gracias. Exactamente. Pues muchas gracias, Lupita, y ojalá vayan todos el viernes 26, 4:40. Ahí las y los espero. Ahí nos vemos.